Bueno, hola a todos, soy el doctor Herrero, médico y terapeuta emocional y bueno, pues lidero una asociación sin ánimo de lucro que es Despertar a la Conciencia con el doctor Herrero. En este caso, pues como todos, es un intento de aportar inteligencia emocional para la familia y mi intención es hablar sobre el ego del diferente. Bueno, están los planetas personales dentro de la astrología, están los planetas sociales, que son los últimos que hemos tratado, Júpiter, Saturno, Sagitario, Capricornio. Y de los transpersonales solamente hemos tocado a Plutón, nos queda Neptuno, que será el próximo, Piscis, y hoy le toca a Urano, que es Acuario. ¿Qué es Acuario? Pues aquí lo vemos, ¿no? Limpio, ¿no? Como muy innovador, como muy de otra época. Hablar de Acuario es lo mismo de Urano y es lo mismo de la casa 11. No es exactamente lo mismo, pero a nivel básico de astrología sería así. Es un signo de aire. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la parte mental es tremendamente importante. Y al ser fijo, la idea fija de Urano va a ser muy difícil de modificarla o de cambiarla. Por eso yo a este ego le he llamado el ego del yo libertario, porque esa necesidad de libertad vinculada con esa necesidad de su idea fija y de llevar a los demás hacia sus ideas y su forma de pensar y sus ganas de tener libertad, pues le he puesto esto. Recordamos rápidamente que hay tres mentes. La racional, que es la mente de Mercurio, la filosófica, que es la que vimos en Júpiter, en Sagitario, la que se pregunta y se expande a otros niveles, no solamente el más básico de aprender y de comunicar, pero ahora entramos en la mente de Urano o acuariana, que es una mente sabia que busca la verdad, que de pronto le entra como un rayo en la cabeza y se da cuenta de cosas, que está conectado con todo a la misma vez, que la palabra conciencia y darse cuenta de las cosas es muy importante, el tener amistad, el tener grupo, mente sabia. ¿Y qué significa mente sabia? Pues una mente donde la verdad es lo más importante para buscar, porque cuando se siente esa verdad, te sientes liberado. Es una mente consciente. ¿Qué significa eso? Pues que sabe muy bien lo que es aquí y ahora y se trabaja muy bien con él darse cuenta de para aplicarlo en el día a día. Es una mente que puede trabajar con la cuántica, es decir, visualizar y sentir lo que yo quiero colapsar en el mundo cuántico, que está en forma de energía y potencialmente lo puedo atraer a mi vida si soy capaz de trabajar desde este punto de vista. Y el libertador, porque lucha por la independencia. Es muy importante para los que tenemos mucho de Acuario, sentir que tenemos un espacio de libertad para nosotros y que no estamos así agobiados ni coartados. ¿Cómo se entrena la mente sabia, la mente de Urano? Muy importante. Hay personas que piensan que solamente es estudiando con el conocimiento. No, no solamente por ahí. De hecho, se potencian las tres vías. La otra vía es simplemente la intuición. Hay personas que tienen una intuición que no es de la luna, ni de la casa 8 ni de la casa 12. Son percepciones que vienen como relámpagos a tu mente y como que te hablan. De ese tipo de intuición estamos viendo, ¿vale? Es boom, 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 me doy cuenta de cosas y no sé por qué me vienen esos mensajes, mensajes que pueden ser imágenes, otras veces son palabras, otras veces son como escenas, ¿vale?
Y otra forma de trabajar o de entrenar a la mente sabia es con la experiencia. Hay personas muy acuarianas, muy avanzadas per se, que a raíz de una experiencia que se les repita muy pocas veces, son capaces de darse cuenta y saber lo que tienen que hacer desde el punto de vista de Urano y Acuario, que no es nada fácil. Si tienes conocimiento de astrología, es todo más fácil. ¿Por qué? Porque podemos mirar los planetas en sombra que tenemos en la casa 11, planetas en sombra que tenemos en Acuario, sin Urano, que es el regente, los tenemos en sombra, los tránsitos, etcétera. Pero si no tienes conocimiento de astrología, lo que voy a explicar en este audio te puede servir igual. ¿Por qué? Porque el mero hecho de que te sientas identificado con algo del contenido significa que tú ya puedes descodificar eso. Si tú aprendes a mirarte en espejo con los demás, cuando te sienta algo más, bien en lo mismo o bien en lo diferente, que es la polaridad que lo venimos explicando en los vídeos previos, también te puede acercar mucho a trabajar con Acuario. Y si practicas las meditaciones que hay en la página web, que ahora finalmente os recordaré en el apartado de talleres, en el apartado de Acuario, pues ahí aparecen muchas cosas para trabajar con Acuario. Como siempre, pregunta de reflexión. ¿Tienes la necesidad de hacer cosas diferentes? Cuando decimos cosas diferentes, son etiquetadas por los demás como qué raro, ¿no? Qué cosas más raras le da por hacer. ¿Buscas lo nuevo y te atrae el progreso y la tecnología? ¿O todo lo contrario? Rechazas todo lo que sea lo nuevo y rechazas el progreso y la tecnología. Aquí tenemos problemas con Acuario. Sientes la necesidad de imponer tu forma de pensar y actuar a los demás. Acabas muchas veces sintiéndote aislado de los otros por tu forma de pensar y actuar. Si no te lo ves en ti, pues vamos a ver si eres capaz de verlo en las personas que te rodean. ¿Cómo te sientes cuando los demás hacen cosas que tú dices, qué raro, qué maniático, qué cosa más diferente, por qué le da eso? Pero si a ti no te remueve, pues ya sabes que por la ley del espejo es una cosa de la otra persona. Pero si a ti te remueve, es porque tú tienes también esa parte activa en ti. ¿Cómo te sientes cuando los demás o buscan o rehuyen lo nuevo, el progreso y la tecnología? ¿Cómo te sientes cuando ves a tu alrededor gente que le impone o a ti o a otros la forma de pensar y actuar? ¿Cómo te sientes cuando ves a gente aislada porque tiene una forma de pensar y de actuar tan peculiar que no son capaces de integrarse ni siquiera en grupo ni de compartirlo porque es que tiene que ser así y tiene que ser así y acabas que dices mejor no le saco el tema? Pues como siempre, para entender los egos y para poder darle luz a un ego, tenemos que irnos a la raíz y cociente. Si no entendemos los miedos que hay en la raíz cociente, no podemos entender la sombra y no podremos aplicar la luz, como siempre. ¿Qué hay en la raíz y cociente del ego de Acuario? Pues fijaros. Tiene miedo al cambio. Qué curioso, ¿no? Venimos de Capricornio y fijaros, nos encontramos con un signo donde dice, me falta disciplina y fuerza para hacer lo que yo realmente quiero hacer. He tenido que sacrificarme para adaptarme a los demás y me he sentido dependiente, culpable y con obligaciones. Me he adaptado demasiado a las necesidades de los otros, a lo que me ven los otros, sin quererlo.
Estoy hablando de Capricornio. Quiere decir que tiene un miedo a salir de ahí, tiene un miedo a alejarse de Capricornio, tiene un miedo a quedarse en lo estable, en lo tradicional, en lo que está bien visto, en lo que he repetido muchas veces y no soy capaz de hacer algo nuevo y diferente. Es decir, que hay un miedo al cambio, pero también es muy curioso cómo estas personas tienen también un miedo al no cambio. Es decir, yo he observado periodos de mi vida en los que se repite, se repite, se repite lo mismo y esa que me ha dado estabilidad por un lado y que te da seguridad, es como que echas de menos el que haya cambios bruscos e inesperados, que es lo que te da Urano. Entonces, también hay un miedo al cambio, pero también hay un miedo al no cambio. Hay una lucha entre estabilidad versus libertad. Miedo al cambio, miedo a la estabilidad o al no cambio. Entonces, con eso se activan dos problemas fundamentales que ocurren en Acuario. El hiperrazonador. ¿Qué significa eso? Géminis era cabezota y decíamos, es que con los miedos que tiene, ¿no? A Tauro desde otro punto de vista que ya explicamos, le gustaba de una forma posesiva repetir las mismas cosas, ¿no? Luego, el impositor lo hemos visto en varios sitios. El impositor leve salía en Aries, el impositor moderado salía en Leo y como le costaba trabajo con ese orgullo, ¿no? De que le contrariaran, ¿sí? Y luego ese impositor pasional que había en Escorpio, ¿vale? También hemos visto el perfeccionista de Virgo y cómo quería imponer a los demás que las cosas se hagan de esta manera, de esta y de esta, porque yo en mi cabeza lo tengo ordenado de esa manera. Pues ninguno se acerca a lo que es Acuario en la sombra. El más cabezota, el más hiperrazonador, el más maniático y el más impositor desde el punto de vista mental. Es decir, se casa tanto con sus ideas y con sus manías y con hacer lo que quiere hacer y que no le quiten la libertad, que no se parece en nada a ninguno de los anteriores que he comentado. ¿Qué problema gordo tienen a nivel emocional? Que es tan potente el poder mental que les produce un bloqueo emocional. Entonces, los podemos ver como he sido yo mucha parte de mi vida a nivel mental con una frialdad, ¿no? Que significa simplemente que, pero tú cómo llevas esto, no, no, yo bien, 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 no estoy de acuerdo con nada de lo que ocurre en mi día, ni con la forma de pensar de la gente que me llega, pero yo esto lo llevo bien, ¿no? Y entonces, claro, se nota en el lenguaje corporal y en la forma de expresarlo que yo no lo he llevado bien, pero que yo reconociera que no lo llevaba bien, eso era un gran paso. Entonces, cuando no reconoces esto y estás aquí, te desconecta a nivel emocional y entonces hay un bloqueo y es muy difícil descodificar a nivel emocional lo que quieras descodificar. Por eso en mi caso ha sido así, ¿no? Porque es que yo lo negaba y luego para entender las cosas me ha costado mucho trabajo entender a este ego. Este ego en sombra, podéis imaginaros lo que significa. Mente dormida. ¿Qué es una mente dormida? Pues una mente que se maneja con, con la otra mente básica de Mercurio y la otra mente de Sagitario, pero no está consciente. Es decir, no tiene esa conexión al todo activado, con lo cual, si te llegan mensajes y, se ven y si ven las cosas desde un punto
muy evidente y muy claro, o te ocurren cosas claras, cosas raras, pues tú mismo eres el primero que las rechazas porque estás eligiendo quedarte dormido. ¿Qué es lo contrario? Despertar a la conciencia, conectarte con la verdad, ser clarividente, dejarte canalizar o ponerte tú a canalizar. Todo eso es la mente sabia. Entonces, cuando todo esto lo tienes bloqueado, que es la luz de Urano o de Acuario, hay una tensión mental enorme, que es la que he tenido yo toda mi vida y me he pasado pues hasta el 2014 con una mente completamente dormida que al no ver la verdad de cómo estamos todos conectados de una forma consciente, aquí yo le pongo la mentira, ¿no? Vivir en esa mentira, pero todas las personas que eligen estar no despiertos, pues ellos hacen todas sus cosas, todas sus rutinas, disfrutan de sus placeres, pero les falta esto. Resistencia a los cambios o excesivos cambios. Yo en mi vida he tenido como ahora en estos últimos años, muchos cambios muy seguidos y otra época de mi vida en la que yo reconocía que me aburría de que no surgieran cosas, cambios, ¿no? Y en el caso mío tenía que ver con el tema del estudiar y con el tema mental, ¿no? De introducir cosas nuevas. El luz sería, pues, oye, cuando estás en luz, cuando estás conectado, cuando estás consciente, te das cuenta que hay cosas que tienes que cambiar. Y es que te das cuenta porque lo ves súper claro. Y cuando lo ves súper claro, es así. Entonces, cuando te vienen situaciones inesperadas, es más fácil adaptarla, cogerla y simplemente hacerla. Es lo que transitando, eso no quita que haya que hacer un luto, obviamente, pasando por todas las fases, pero es mucho más fácil desde aquí. Cuando estás en sombra, corres el riesgo, primero, de ser un impositor mental muy duro, porque yo he querido que la gente que piense como yo en las cosas que he enseñado. No hablo solamente de esta parcela de crecimiento personal, sino a nivel de pediatra, pues cuando me han venido padres con formas de crianza diferentes, raras, distintas, alejados de la ciencia, pues yo eso no lo he llevado bien. Entonces, reconozco que aquí me he sentido un poco a nivel social solitario en muchos aspectos, no solamente en esos aspectos científicos, sino en todo lo que es crecimiento personal, radical. Me he sentido radicalizado luego a veces, por supuesto, a día de hoy y con bastante manía. Y también reconozco que luego de pronto me han dicho, mira qué moderno, ¿no? Mira qué liberal, mira qué cosas raras se interesa, ¿no? Esto en luz sería, pues, una vez que estás aquí y estás en la conciencia y tienes esta mente abierta, pues, abrirse a los grupos y y a lo social, pero no como lo haría un Leo. Desde el punto de vista de Leo, tienes que brillar tú, sí, tienes que brillar tú y tienes que sacar tu energía y tienes que hacer tú tus cosas nuevas. Desde el punto de vista de Acuario, aquí es un liderazgo que se llama compartido, que es participar en grupo por una causa donde uno haga una cosa, otra cosa, ¿no? Como que se reparte ese liderazgo. Hay una preocupación en luz por el medio ambiente, por el civismo, por el ayuda al otro desde un punto de vista mental, ONG, solidario, dar dinero, etcétera, etcétera. En sombra, muchas veces nos encontramos aquí personas que no han conseguido esto y se han ido mucho a la individualidad,
al excéntrico y a mostrar poco calor humano con esa frialdad que se ponen y con esa distancia que marcan a nivel social, en vez de entregarse a una amistad buena, porque los mejores amigos que puedes encontrarte son desde aquí, desde Acuario. Entienden que el sentido de la amistad es para siempre y que no es emocional, sino que es desde aquí. Por eso la entrega es constante y se entregan a muchas causas desde aquí, ¿vale? Esto está un poquito apartadillo en este ego. Entonces hay solidaridad, hay mucha libertad y hay muchas ganas de tener independencia. Eso no significa que tengamos que vivir solos, sino que necesitamos una parcela en nuestra vida donde sintamos esto, que somos independientes, que tenemos libertad para hacer lo que nosotros queremos hacer en cada momento. Puedes resistirte a lo nuevo y a lo moderno, o puedes todo lo contrario, que cada vez que hay alguna cosa nueva, pues ya estamos cambiando porque es más nuevo. En el término medio, el luz, pues sería, por supuesto, abrirle las puertas a la innovación, a la vanguardia, a la originalidad, a ser inventivo. En sombra estamos, claro, pues con el piloto automático y la mente automática nos lleva desde Mercurio a vivir en el pasado, a preocuparte por el futuro y a no estar en el aquí y en el ahora, que es lo que hace un acuario en luz. En luz se nos da bien porque entendemos las terapias energéticas, es decir, no se ve, pero sabemos y pueden entender y aceptar lo que es una terapia energética y todo lo que sea energético, ¿no? Pero en sombra, pues nos da miedo tocar los enchufes, nos da miedo manipular la luz, porque somos un poquito torpes. Y a la hora de entender cómo son las terapias energéticas y recibirlas y que nos hagan efecto, también nos cuesta más trabajo. Esto para mí es Urano, ¿no? Urano es esto, ¿no? Estás tan tranquilo y de pronto, ¡fas! Te viene. ¿Qué es lo que te viene? Un rayo de luz a tu cabeza y pum, 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 una palabra, una imagen, algo, un mensaje y dice, ahora lo veo, ¿no? Y ese ahora lo veo, eso es aquí y ahora, eso es la verdad y eso es la clarividencia que tenemos todos, absolutamente todos. Entonces, ¿cómo le damos luz a este ego? Bueno, pues para darle luz al ego del rebelde, extremista, libertario, yo propongo en principio que hay que alejarse de Capricornio. Es decir, yo entiendo, yo soy el primero, que es muy cómodo estar ahí en lo de siempre, en lo que aprueban los demás, en hacer las cosas muy bien, en agarrarse a lo tradicional, a ponerle pega a lo nuevo, porque esto no está demostrado, esto no lo entiendo yo. Entonces, para poder entrar en la luz de Acuario y de Urano, primero tenemos que alejarnos de Capricornio. Luego tenemos que alejarnos también de que esa excesiva parte mental, ¿no? Te puede llevar a la radicalidad, al individualismo y a la excesiva independencia. Entonces, tienes que darte cuenta que tienes que equilibrar, ¿no? Una parte, digamos, de estabilidad que se puede parecer a Capricornio, en el sentido de vamos a ir más despacito, pero tú tienes que sanar la herida de libertad versus estabilidad para aceptar que ambas necesidades existen y que deben de estar en equilibrio. Luego, desde ahí, una vez que ya hemos hecho eso, lo más importante es dejar de imponer, ¿vale? Entonces, imponer, por muy justificado que sea mi forma de pensar, tengo que permitir a los demás
otras ideas y acciones. Y si no lo hago desde la empatía de que cada cerebro es completamente diferente y hay 9 formas de no entenderse, acordaros de el ego de Géminis, por favor, ver el vídeo del ego de Géminis. Eso nos ayuda a poder empatizar a que por las razones que sean, la otra persona piensa de otra manera y hace otras cosas. Y eso no es mejor, ni peor, ni bueno, ni malo, sino que cada persona tiene su evolución y cuando le damos luz a Acuario nos damos cuenta de esto y permitimos. Y lo más difícil es la autoexigencia y la autoimposición hacia nosotros mismos, ¿vale? Es más fácil dejar de imponer mi criterio hacia los demás, pero luego viene que uno mismo se ve a veces radicalizado y te dan señales, te mandan señales y es muy duro que nosotros también tengamos que permitirnos diferentes cosas y diferentes cambios. Compartir espacios con los demás. Esto también es importante porque si empiezas a compartir espacios, pero no te parece bien, criticas, sí, desde ahí no estás ejerciendo la luz de Acuario. Si compartes espacio con los demás con compromiso consciente, sin perder tu independencia, porque tú también aportas, pues entonces es una libertad sin individualismo egocéntrico. Por ahí vamos bien. Esta frase, bueno, también se puede aplicar a otros egos, pero fijaros, te amo más cuando eres quien eres, incluso si eso significa que tengas que dejarme, desde el punto de vista mental, dice mucho. Y luego tenemos que dar el paso hacia nosotros mismos, de darnos una libertad individual para pensar y para actuar. Una vez que salimos y nos alejamos de Capricornio, vamos a ver. Tú tienes que experimentar un destino individual que es el que te va a hacer evolucionar. Y no es ni bueno ni malo lo que te ha pasado en la vida. Lo que te ha pasado en la vida es lo que tenía que pasarte para que tú, Antonio Herrero, puedas espabilar y puedas ir hacia otras cosas de tu vida. Simplemente eso. Tenemos que permitirnos abrir caminos nuevos. Y abrir caminos nuevos nos cuesta trabajo porque significa separarte de una mayoría para tú, según estás pensando y lo tienes aquí decidido, arriesgarte y claro, aplicar tus ideas a ti mismo, que no se queden solamente en un nivel mental, con disciplina, sin evadir compromisos, sin ser un impositor, no es fácil, pero esto es la luz de Acuario. Se puede hacer sin entrar en el hiperrazonador y siguiendo conectado a tus sentimientos. Es muy importante conectar esta parte mental que no bloquea al emocional, porque si no ya te empiezan a preguntar, pero seguro que esto no te ha afectado, ¿no? Como me pregunta mi marido, digo, no, creo que no, pero claro, luego me voy a meditación con los ojos cerrados y me doy cuenta de si en realidad es sí o es no, porque yo todavía, como todos los egos, sigo entrenándome y corrigiéndome y mejorándome. Entonces, el no bloquear a los sentimientos y creer que has entrado en esa calma mental no es suficiente. Hay que tener mucho cuidado con la parte sentimental. Hay que relajar el impositor, tanto hacia los demás como a uno mismo, y atreverse de forma consciente, dando los pasos que hay que dar para ser independiente y para ser algo nuevo que vaya con nosotros. Imágenes que representa Acuario, pues, oye, hay que reivindicar cosas, grupos para promover cambios, claro que sí. Cuidado con no radicalizarme y me voy quedando en una minoría
radicalizada. Por favor, escuchar a la ciencia. La ciencia está puesta aquí en la vida para enseñarnos muchas cosas. Lo más moderno son las vacunas, pero en cada especialidad dentro de la medicina hay tantos campos nuevos y de investigación que es bonito y precioso, ¿vale? Por favor, los grandes investigadores vienen de aquí, de que de pronto ¡faz! Se le viene ese rayo que le ilumina la cabeza y se le ocurre pues investigar realidades que han hecho en ese momento, ha sido algo moderno y que ha permitido luego el progreso de todos los demás. Los políticos, todos tienen que ver con Acuario y con Urano, tanto si lo hacen bien como si lo hacen mal, porque se supone que van a defender el bienestar de todos, se supone. Y esto fue un sincronismo que me ocurrió un año donde yo me estaba trabajando precisamente Acuario y me pareció muy bonito y lo sigo repitiendo en los talleres, porque vino de un laboratorio y me regalaron este paraguas. Y yo cuando lo vi digo, pero ¿esto qué es? ¿No? Es decir, un paraguas que se abre al revés de cómo se abren los normales, una cosa rarísima, ¿no? Y entonces, claro, yo tengo este que le tengo mi aprecio porque es tradicional, es el que ha llevado y usado mi padre, ¿no? Y lo sigo conservando y usando. Y este, pues a día de hoy es verdad, no sé qué ha pasado con él, no sé dónde está, pero fijaros el contraste, ¿no? Esto es lo tradicional, lo antiguo, ¿vale? Capricornio, y esto es lo nuevo, lo diferente, lo distinto, ¿sí? Esto es lo que quiere, y dice tú, Aries también quería esto, Aries disfrutaba mucho con experiencia, sí, pero Acuario no quiere sentirse así, es decir, como se sienta atado, amarrado, al final va a volver a repetir lo mismo, es desde el punto de vista de que necesito mi espacio en esa parcela de mi vida. Y aquí tenemos pues Urano, a continuación de Saturno, que es el último que vimos en Capricornio. Y bueno, pues ¿por qué yo tengo tanto de este ego? Porque Urano justamente lo tengo aquí en el ascendente. Entonces se me presenta este ego en muchas facetas, es decir, en mi personalidad, es decir, en muchas facetas de mi vida, porque está aquí encima de la casa uno, ¿no? Y al estar en Libra, pues no lo aparento, porque claro, Libra dice, yo no quiero follones, yo no quiero meterme en discrepancias y aquí en discusiones y en malos rollos. Entonces, claro, he sido el típico de la mata callando, en el sentido de yo estas cosas no las puedo decir, yo estas cosas no las puedo compartir. Al tener una cuadratura con Mercurio que está en Capricornio, pues Capricornio, Acuario, lo más difícil de integrar y de llegar al equilibrio en mi vida, ¿no? Es decir, salirme de donde me ha ido dirigiendo la vida, por ejemplo, a nivel de pediatría, y llegar a formar yo mi propia consulta de pediatría no fue nada fácil, ¿no? Igual que tampoco fue nada fácil empezar con todas las cosas del crecimiento personal y empezar a conocer que aunque haya todavía desde el punto de la ciencia las llamadas pseudociencias, pues atreverme a conocerlas y a experimentarla y a practicarla. Entonces, eso ha sido algo que me ha costado muchísimo y que todavía lo estoy padeciendo. De hecho, la cuadratura de Urano con la mente es las crisis de epilepsia que tengo actualmente y como Mercurio lo tengo siempre vinculado a la casa de la salud, igual que este Urano está en oposición a Quirón, que tiene que ver pues con las enfermedades. A mí me irán enseñando y tendré
y y he tenido que hacerlo en esta última enfermedad, poner en práctica todas estas cosas que os estoy contando, que evidentemente tienen muchas capas y no es nada fácil. Siempre me ha gustado lo más nuevo, lo más moderno, tanto en ordenadores como en tecnología, en la consulta de pediatría y luego pues también empecé con el mindfulness, luego pues ya inicié mi andanza en las otras pseudociencias que ya conocí. Y bueno, en los últimos años mi Urano lo he tenido transitando por la casa 8 que es el vincularse estrechamente con alguien. Y yo lo he visto, bueno, como me ha abierto a nivel de las relaciones estrechas de pareja, que han sido digamos, bastante dictatoriales, bastante impositoras por mi parte, pues ahí ha habido un aprendizaje que sí he sido consciente y soy consciente que sigue todavía queda. Mantras de Acuario, yo os propongo aquí algunos, pero los que venís a los talleres sabéis que me gusta que vosotros encontréis vuestros propios mantras. Abro nuevos caminos y exploro diferentes senderos. Permito la libertad de pensamiento y acción. Me aplico mis ideas innovadoras. Busco mi independencia sin abandonar mis responsabilidades. Expreso mi verdad con conciencia. ¿Cómo educar a los niños? Con el ejemplo, siempre lo digo. Si tú te educas en este ego, tu hijo, sin hacer nada, pues te va a imitar. Pero si tú les enseñas también a cómo relajar el impositor hacia los demás y hacia ellos mismos, y a fomentar que tienen que ser independientes y hacer algo nuevo en el terreno que le corresponda, pues estupendo. Patología de Acuario. Acuario representa la zona anatómica de los tobillos. Entonces, cualquier patología en la zona de los tobillos, pues tiene que ver con Acuario. Urano es la glándula pineal, patología de la glándula pineal. Urano son todos los tendones y todos los ligamentos del cuerpo. Las convulsiones y la epilepsia, como en mi caso de Urano con Mercurio. En general, son personas cuando se tiene un Urano chungo, por así decirlo, mal aspectado, o un Acuario negativo, pues son personas con mucha tensión nerviosa, ¿no? Que a lo largo de su vida, pues como yo he sufrido mucho de insomnio, de ansiedad, de depresión. Y luego también son enfermedades raras y poco frecuentes, que también es mi caso, ¿no? Es decir, son todas esas enfermedades que te dice el médico, jo, jo, qué mala suerte, ¿no? Con lo poco frecuentes que son y te han tocado, pues porque son así de raras. Pues la epilepsia, en mi caso, también es un tipo de epilepsia rara. Profesiones, cualquiera que quiera ser innovador, inventor, los políticos, los informáticos, los electricistas, todos los que tocan con la luz, los fotógrafos, canalizadores, astrólogos, terapeutas energéticos, trabajadores de ONG, por ejemplo. Y bueno, la idea de estos talleres es que te identifiques con algo, ¿no? Si te remueve algo este ego, significa que hay una parcela en tu vida en la que puede ser que te esté haciendo sufrir, ¿no? Si no te dice nada, pues nada. ¿Qué te dice en luz? Pues estupendo. Pero si sientes que tienes cositas en sombra, obsérvate en qué parcela de tu vida te sigue ocurriendo a día de hoy, corrígete y a base de las meditaciones que hay en la página web, tanto la de conexión y creación con el ego de Acuario como la de transformación emocional, recordar la pauta de los 21 días, ver el primer vídeo de introducción donde cuento un poquito las cosas que yo hago. Y bueno, si después de un número de veces de corregir a tu cerebro de forma consciente, sientes que hay cambios, que normalmente se dice la pauta de los 21 días, no tienen que ser seguidos, pueden ser, pues hoy puedo hacerlo, otro día también, y sin darte cuenta tu cerebro le va mandando mensajes diferentes y cuánticamente estás creando una versión nueva tuya que se integra en tu mente. Y si te sientes mejor, pues significa que va por el buen camino.
Esta es la página web donde en el apartado de talleres y en el apartado de Ego de Acuario tenéis más información, en las redes sociales también. Y eso era todo. Muchas gracias por estar ahí presente siempre y cualquier cosa, pues podéis contactar conmigo sin ningún problema. Un saludo y muchos besos.